Buenas tardes, en esta clase nos vamos a referir al periodo clásico mesoamericano con énfasis en lo que va a ser el desarrollo de la ciudad-estado de Teotihuacán. En ese contexto, para entender clásico en relación al preclásico formativo que vimos con el caso ejemplar de los Olmecas, va a significar un periodo de tiempo en el cual se van a experimentar la mayor plenitud de desarrollo cultural, momento en el que van a cristalizar los modelos y prácticas culturales que se habían gestado durante el periodo formativo. En este lapso se van a consolidar justamente y se van a transformar en referente para culturas posteriores. En el caso, siguiendo con la tabla comparativa, donde consideramos aspectos económicos, urbanos, arquitectónicos, desde el punto de vista social, político y tecnológico, además del conocimiento, vamos a tener que en el posclásico, que ha sido considerado temprano, tardío y epiclásico, la agricultura intensiva va a dar lugar a una división de ciudad-campo bastante importante por el desarrollo del urbanismo. Eso va a ser posible gracias a una agricultura intensiva donde la ciudad garantiza la especialización y el intercambio. Esto va a implicar entonces que las ciudades van a estar planificadas bajo distintos espacios funcionales. Van a existir espacios que van a ejercer dentro del territorio el carácter de ciudad cabecera o capital, van a haber otras que van a tener un carácter de aldea, van a haber otras que van a ser realmente de menor jerarquía, pero en todos los casos van a responder a una planificación del territorio que se va a trasladar en la pequeña escala a la de la propia ciudad, donde van a haber espacios de gobierno, de culto y de habitación. La arquitectura que se va a caracterizar en este momento es la monumental, que ya había comenzado en la etapa olmeca, como vimos, en ciudades como La Venta, con pirámides, por más que fueran apilamientos de tierra o proyectos escultóricos. En el caso de Teotihuacán, en el centro de México, o en el Valle de Oaxaca, Monte Albán, también otra ciudad de este periodo muy destacado, pero a la que no nos vamos a referir, van a destacarse justamente por el gigantismo, grandes estructuras arquitectónicas y la consolidación de eso que dio en llamarse centros cívicos ceremoniales. Allí se van a dar concentraciones de complejos de vivienda, por ejemplo en Teotihuacán, por grupos especializados. Allí entonces, a partir de esta segregación del espacio, va a ir crecientemente generándose un control ideológico, sobre todo en términos de la ideología y los valores que rigen a estas sociedades. El carácter religioso que se ha planteado, que incluso le dieron lugar, va a ser integrado a través de una idea única, pero derivado de distintas tradiciones culturales que van a adquirir estas nuevas formas y modalidades. Este corte entonces se comienza a marcar el del paso del preclásico formativo al clásico a partir de esa diferenciación de ciudad-campo, donde las concentraciones humanas van a generar una diversificación de intereses y una contradicción con la propia capacidad de autoabastecerse. Es decir, demandan, pese a esa concentración poblacional, demandan al campo la generación de un excedente económico. Se sientan así las bases del desarrollo de los explícitos intereses políticos que pretenden el control suprarregional, que va a estar claramente ya definido en el posclásico, que es cuando desde el 900 empiezan a consolidarse ciudades-estado que van a ir crecientemente expandiéndose. No obstante esto, desde el 650, unos 200 años antes, el epiclásico había experimentado el comienzo de una fragmentación y control de centros políticos que no van a transformar radicalmente la economía de ciudades como Teotihuacán, que aún después del colapso van a seguir siendo una capital regional del centro de México durante algunos años. No obstante, este periodo final del clásico va a experimentar una fragmentación que va a tener unas consecuencias muy importantes. Entonces, en definitiva, tenemos una sociedad clásica que se caracteriza por el proceso de desarrollo de esas sociedades agrícolas que habían tenido una capacidad para reproducirse y dar lugar a la formación de estos estados del clásico, en los cuales justamente la ciudad florece, se expande y va a dar lugar a un poder político concentrado en un jefe que
va a reunir una serie de funciones político-administrativas, militares, religiosas, y además, por las características del Estado, va a llevar a que el territorio sea un lugar donde conviven distintos grupos, pero que lo hacen de manera jerárquica y centralizada y en torno a una división social en la cual hay gobernantes y gobernados. Así empieza a existir un gradiente desde lo urbano, en lo cual, como habíamos dicho, hay ciudades capitales, ciudades satélites y aldeas. Lo importante es que los grupos de población, más allá de la ciudad que habiten, si se consideran dentro del territorio del Estado, van a compartir una identidad según una lengua y un mito de origen. La estructura estatal, en este caso, va a tener una administración que recauda y distribuye el tributo y le permite desarrollar obras públicas, organizar ejércitos, mercados, el culto, la educación, en definitiva, un Estado que forma una estratificación en términos funcionales y sociales, pero donde la desigualdad social es institucionalizada. En este caso también, todo este fenómeno estatal, en el caso de Teotihuacán en particular, va a generar una imagen propia. Así entonces tenemos Teotihuacán. De Teotihuacán realmente no se conoce el nombre que le daban los propios habitantes a la ciudad. Sí conocemos que existía un glifo emblema donde se puede observar una laguna con tules y recursos como peces. En algunos casos se tendió a asociar el nombre de Teotihuacán, que en realidad etimológicamente responde al concepto de donde el lugar donde los dioses se reúnen, y fue dado por los aztecas prácticamente unos 400 años después de que la ciudad había sido abandonada aproximadamente, y que en ella se enraizaba el mito del quinto solo, el origen de la humanidad, que los aztecas fueron construyendo en su proceso de consolidación, como vamos a ver en clase más adelante. Pero en definitiva también han existido teorías que plantean que Teotihuacán podía ser el lugar donde se reúnen, el lugar de Tules. El lugar de Tules hace referencia en la interpretación mesoamericana al de la reunión de multitudes, y en definitiva se tendió a interpretar que la ciudad de Teotihuacán en realidad corresponde a la primera Tula, o la ciudad civilizatoria por antonomasia en la tradición mesoamericana. Lo real es que Teotihuacán tuvo un desarrollo cultural de aproximadamente unos 700 años, con distintas etapas, comenzando por una pequeña aldea agrícola. Y esto lo logró a partir de su inserción en un entorno que, analizado a partir del modelo de simbiosis económico elaborado por Emily McLuhan de Tapia, nos plantea como un valle que está surcado por una red hidrográfica que desagua en el río San Juan y permite proveer de este recurso unos 500 kilómetros cuadrados. Está al sur-sureste, está en la sierra de Patlachicle, con cerros que llegan a los 2.800 metros sobre el nivel del mar, como el Chiconautla, el Malinalco o el Gordo. Y al noreste hay un plano, también una planicie favorable al cultivo, aledaña al suroeste, donde se encuentra la llanura del lago Texcoco, que en ese momento era mucho más amplio que incluso que en el periodo posclásico. Es decir, que tenemos un largo de unos 35 kilómetros de longitud en una altiplanicie de unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde la cuenca del río San Juan se nutre de los cauces, sobre todo temporarios, de aluvión estacional, y hacen que este no sea permanente. El agua tiene una predominancia, el área tiene una predominancia de aguas subterráneas muy superficial, hasta 1 metro de profundidad, lo que da lugar a manantiales. Esto tiene mucho que ver con el origen de la propia ciudad en términos religiosos. Las lluvias en el valle y en el piedemonte son más bien tardías y afecta de alguna manera a la agricultura, pero en los cerros estas lluvias son más abundantes y, canalizando el agua, permite canalizarla, como digo, y generar un sistema de riego hacia el valle. Estas diferencias de precipitaciones generan ciertos contrastes en las características de la cobertura vegetal. La temperatura media es de unos 14-15 grados centígrados y las heladas son normales entre noviembre y marzo y mayo. Ahí tenemos entonces lo que puede ser un corte
una visión de un perfil geográfico con sierras y volcanes, y la caracterización desde el lago, que es el territorio más bajo, donde probablemente se han practicado chinampas, el fondo del valle, al lado del lago, donde tenemos buenos suelos de hasta 2 metros de profundidad, con posibilidad de estar irrigados de modo permanente, y establecer también chinampas que son diferentes a las aztecas. En este caso eran más bien sangrías o acequias que se practicaban en el terreno para garantizar la humedad. Ya vamos a ver en la clase azteca a qué nos referimos con chinampas, pero en principio es una adaptación del suelo a la posibilidad de disponer agua por medio de la canalización. En este caso, en el valle bajo, ya a una altitud más alta que el fondo del valle, hay unas 3.000 hectáreas de tierras aluviales con mayor fertilidad, manantiales permanentes y suelo de hasta 7 metros de profundidad. Cuando digo suelos y su profundidad hablo de tierra fértil. La dependencia de la lluvia en este caso genera algo de inestabilidad en los cultivos, pero se suple esta incertidumbre a través del sistema de irrigación. Los suelos en el Valle Medio tienen 1 metro de profundidad, son menos potentes, hay barrancas de aluvión que hacen en definitiva, obliga a la construcción de represas con compuertas que permitan en definitiva el control de un riego tierras abajo por inundación. Ya en tierras más altas estamos hablando de un piedemonte con poco desarrollo de suelos, muy erosionado, donde solo se puede cultivar mediante aterrazamientos. Y en la sierra, en la parte más alta, ya suelos muy pobres que no favorecen ningún tipo de agricultura. Esto se da en una longitud de aproximadamente unos 40 kilómetros, con lo cual todas estas situaciones, desde el punto de vista geográfico, generan distintas posibilidades de desarrollo vegetacional, acceso a recursos animales en función de la disponibilidad de agua y esta vegetación, y también a los recursos minerales que en el caso de Teotihuacán van a ser fundamentales, y me estoy refiriendo a la obsidiana en particular. La obsidiana justamente fue uno de los motivos económicos que se han planteado para entender el asentamiento y la consolidación de Teotihuacán, en la medida que allí se produjeron gran cantidad de artefactos que eran básicos en la vida doméstica y sirvieron de circulación al resto del territorio, encontrándose obsidianas de Teotihuacán incluso hasta el sector de Guatemala. En épocas más tardías y con ya consolidado el desarrollo urbano, lo que vamos a tener es que se desarrolla cerámica, el teotihuacano anaranjado, muy delgado, que también experimentó una gran distribución territorial. Lo importante es que en el origen se ha planteado una motivación religiosa y se relaciona con esta imagen, que es el mural del paraíso de Tlaloc o en la Tepantitla, una construcción que existe en la ciudad de Teotihuacán y que en definitiva está representando una divinidad de la cual dimanan gran cantidad de agua, mucha fertilidad, de su boca salen semillas y de estas semillas crecen plantas muy frondosas. Esta es la diosa dadora de la vida, en ella se fundamenta en gran medida por el culto en el subsuelo, en los manantiales. A ella se fundamenta quizás que en un primer momento hubo un centro de peregrinación y adquirió un gran carácter religioso Teotihuacán. En este caso entonces, esta diosa dadora de vida, al provenir del fondo de la tierra, de donde están las aguas primordiales, también es la que determina la muerte. ¿Y con esto qué queremos decir? Queremos decir que Teotihuacán probablemente en su origen funcionó como un centro de peregrinación donde van a cristalizar creencias y sistemas de valores que se habían construido ya durante la etapa olmeca. Este tipo de representaciones creemos que, a los autores creen más bien, que pueden explicar un poco el origen y desarrollo consolidado que tuvo esta sociedad aproximadamente hacia el 100 antes de Cristo aproximadamente.